Ven, sígueme, 2019, para uso individual y familiar. Capítulo 17. Juan del 7 al 10. Lección asignada del 29 de abril al 5 de mayo de 2019. Se titula Yo soy el buen pastor. Al leer Juan del capítulo 7 al 10 puede recibir impresiones del Espíritu Santo acerca de los principios doctrinales que se exponen en los capítulos. Anote esas impresiones y esto le permitirá hacer un plan para llevarlas a la práctica. Aunque Jesucristo vino a traer paz y buena voluntad para con los hombres, como se declara en Lucas 2, el versículo 14, que dice lo siguiente: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Había diserción entre la gente a causa de él, como se lee en Juan 7, el versículo 43, que menciona: Así que había disensión entre la gente a causa de él. Las personas que presenciaban los mismos acontecimientos llegaban a conclusiones diferentes acerca de quién era Jesús. Algunos razonaban: Él es bueno, mientras que otros decían: Él engaña a la gente, como leemos en Juan 7, el versículo 12. Y había gran murmullo acerca de él entre la gente, pues unos decían: Él es bueno, pero otros decían: No, sino que engaña a la gente. Después de sanar a un ciego en el día de reposo, algunos insistían en que este hombre no es de Dios, pues no guarda el día de reposo, mientras que otros preguntaban: ¿Cómo puede un hombre pecador hacer estos milagros? Eso lo leemos en Juan 9, el versículo 16. Entonces algunos de los fariseos decían: Este hombre no es de Dios, pues no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿Cómo puede un hombre pecador hacer estos milagros? Y había disensión entre ellos. Aunque a pesar de toda la confusión, quienes buscaban la verdad reconocían el poder de sus palabras, porque nunca ha hablado hombre alguno así como este hombre. Eso lo declara Juan 7, el versículo 46. Los guardias respondieron: Nunca ha hablado hombre alguno así como este hombre. Cuando los judíos le pidieron a Jesús que les dijera abiertamente si él era el Cristo, él reveló un principio que puede ayudarnos a distinguir la verdad del error, diciendo: Mis ovejas oyen mi voz, les dijo, y yo las conozco y me siguen. Esto lo dijo en Juan 10, el versículo 27. Como subtítulo: Al grado que viva conforme a las verdades que enseñó Jesucristo, llegaré a conocer que son verdaderas. Esto es correspondiente a Juan 7, los versículos del 14 al 17, que dicen lo siguiente: Y a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba, y se maravillaban los judíos diciendo: ¿Cómo sabe éste de letras sin haber estudiado? Jesús le respondió y dijo: Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de él, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mí mismo. Los judíos se asombraban de que Jesús supiera tanto, siendo que él no era instruido. Como leemos en el versículo 15, que dijeron: ¿Cómo sabe este de letras sin haber estudiado? Al menos no de la forma que ellos conocían, su estudio. En su respuesta, Jesús enseñó una manera diferente de aprender la verdad y que está al alcance de todos, sin importar su educación ni origen. Según Juan 7, del 14 al 17, lo que ya leímos. Meditemos un momento. ¿Cómo puede llegar usted a saber que la doctrina que enseñó Jesús es verdadera? Medite un momento. ¿Cómo le ha ayudado este proceso a desarrollar su testimonio del Evangelio? Medite nuevamente. Como subtítulo: La misericordia del Salvador está a disposición de todos. Esto es correspondiente a Juan 8, los versículos del 2 al 11, que dicen lo siguiente: Y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le llevaron una mujer sorprendida en adulterio,
y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley Moisés nos mandó apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole, para tener de qué acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de entre vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en la tierra. Al oír esto, acusados por su conciencia, salieron uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los últimos, y quedaron solo Jesús y la mujer, que estaba en medio. Y enderezándose Jesús, y no viendo a nadie más que a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te ha condenado? Y ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Al referirse a la conversación entre el Salvador y la mujer sorprendida en adulterio, el elder Dale G. Renlund, del Quórum de los Dos Apóstoles, dijo: Ciertamente el Salvador no aprobó el adulterio, pero tampoco condenó a la mujer, sino que la animó a reformar su vida. Ella se animó a cambiar gracias a la compasión y la misericordia de él. La traducción de José Smith de la Biblia testifica de su consiguiente discipulado, al decir: y la mujer glorificó a Dios desde aquella hora y creyó en su nombre. Eso se lee en Juan 8, el versículo 11, que viene como nota al pie de página. También se recomienda leer Nuestro Buen Pastor, un discurso del elder Dale G. Renlund del Quórum de los Dos Apóstoles, disponible en La Leona de mayo de 2017. Medite un momento. ¿Cuándo se ha sentido usted como esa mujer al recibir misericordia en lugar de condenación de parte del Salvador? Medite un momento. ¿Cuándo ha actuado usted como los escribas y fariseos, acusando o juzgando a otros, aun cuando también usted ha pecado? Medite un momento. ¿Qué más puede aprender usted de la forma en que interactuó el Salvador con los escribas y fariseos, así como con la mujer sorprendida de adulterio? Medite nuevamente. Por último, ¿qué aprende usted acerca del perdón del Salvador al leer estos versículos? Medite una última vez. Como subtítulo: ¿por qué se ofendieron los judíos cuando Jesús les dijo: antes que Abraham fuese, yo soy? Correspondiente a Juan 8, los versículos del 58 al 59, que dice lo siguiente: Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos, se fue. Yo soy es como Jehová se identificó a sí mismo ante Moisés, tal como se registra en el libro de Éxodo, el capítulo 3, el versículo 14, que dice: Y respondió Dios a Moisés: Yo soy el que soy. Y dijo: Así dirás a los hijos de Israel: Yo soy, me ha enviado a vosotros. Así que cuando Jesús dijo: Yo soy, él se estaba identificando como Jehová, el Dios del Antiguo Testamento. Los judíos consideraron esto como una blasfemia y bajo la ley mosaica debía castigarse con la muerte por apedreamiento. Como subtítulo: valiéndose de nuestros desafíos, Dios puede manifestarse en nuestra vida. Esto es correspondiente al capítulo 9 de Juan. Ahora se leerá Juan capítulo 9 a continuación. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, éste o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: Ni éste pecó ni sus padres,
sino que fue para que las obras de Dios se manifestasen en él. Yo tengo que hacer las obras del que me envió, entre tanto que dure el día. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra, e hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego, y le dijo: Ve, lávate en el estanque de Siloé, que significa enviado. Entonces fue y se lavó, y cuando regresó ya veía. Entonces los vecinos y los que antes habían visto que era ciego decían: ¿No es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: Este es, y otros: A él se parece. Él decía: Yo soy. Y le dijeron: ¿Cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: El hombre que se llama Jesús hizo lodo, y me untó los ojos y me dijo: Ve al Siloé y lávate. Y fui, y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿Dónde está él? Él dijo: No lo sé. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Y era el día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos de qué manera había recibido la vista. Y él les dijo: Me puso lodo sobre los ojos, y me lavé, y ahora veo. Entonces algunos de los fariseos decían: Este hombre no es de Dios, pues no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿Cómo puede un hombre pecador hacer estos milagros? Y había disensión entre ellos. Volvieron a decir al ciego: Tú, ¿qué dices del que te abrió los ojos? Y él dijo: Que es profeta. Mas los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista, y les preguntaron, diciendo: ¿Es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y les dijeron: Sabemos que este es nuestro hijo, y que nació ciego. Pero cómo ve él ahora, no lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntadle a él. Él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres, porque tenían miedo a los judíos, porque los judíos ya habían acordado que si alguno confesaba que Jesús era el Cristo, sería expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres: Edad tiene, preguntadle a él. Así que volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: Da la gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo: Si es pecador no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Y le volvieron a decir: ¿Qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Les respondió: Ya os lo he dicho, y no lo habéis oído. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Entonces le insultaron y dijeron: Tú eres su discípulo, pero nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que habló Dios a Moisés, pero éste no sabemos de dónde es. Respondió aquel hombre y les dijo: Pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde es, y sin embargo a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio nunca se ha oído decir que alguno haya abierto los ojos de uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, no podría hacer nada. Respondieron y le dijeron: Tú naciste enteramente en pecado, ¿y nos enseñas a nosotros? Y le echaron fuera. Oyó Jesús que le habían echado fuera, y hallándole le dijo: ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y le dijo: ¿Quién es, Señor?
para que crea en él. Y le dijo Jesús: Ya le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo: Creo, Señor. Y le adoró. Y dijo Jesús: Yo para juicio he venido a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Y algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿Somos nosotros también ciegos? Les dijo Jesús: Si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Pero ahora, porque decís: Vemos, vuestro pecado permanece. Debido a que el pecado suele acarrear consecuencias negativas, podemos considerar que algunas de nuestras desventuras son el resultado de nuestras transgresiones. Sin embargo, cuando los discípulos del Salvador supusieron que un hombre había nacido ciego, debido a que él o sus padres habían pecado, Jesús los corrigió. ¿De qué modo las palabras en Juan 9, el versículo 3, cambian su visión acerca de sus desafíos o el de los demás? Leeremos nuevamente Juan 9, solamente el versículo 3. Respondió Jesús: Ni éste pecó ni sus padres, sino que fue para que las obras de Dios se manifestasen en él. Repito la pregunta para meditar nuevamente. ¿De qué modo estas palabras cambian en usted su visión acerca de los desafíos propios o los desafíos de los demás? Medite un momento. Al leer el capítulo 9 de Juan, medite en cómo las obras de Dios se manifestaron. La respuesta que dieron a Juan 9.3 que vimos hace unos momentos. Y analice la siguiente pregunta. ¿De qué forma se han manifestado estos milagros o estas obras de Dios cuando usted ha afrontado dificultades? Medite un momento. Es interesante notar que la pregunta de los discípulos en Juan 9.2, cuando le dijeron ¿quién pecó, este o sus padres, para que él haya sido ciego?, revela que ellos creían en una existencia preterrenal, una doctrina que el cristianismo perdió durante la gran apostasía y que fue restaurada mediante el profeta José Smith. También se recomienda leer Doctrina y Convenios, la sección 93, el versículo 29. Ahora leeremos Doctrina y Convenios, la sección 93, el versículo 29, que dice lo siguiente. También el hombre fue en el principio con Dios. La inteligencia, o sea, la luz de la verdad, no fue creada ni hecha, ni tampoco lo puede ser. Ahora leeremos Moisés 4, los versículos del 1 al 4, que dicen lo siguiente. Y yo, Dios el Señor, le hablé a Moisés, diciendo, ese Satanás a quien tú has mandado en el nombre de mi unigénito, es el mismo que existió desde el principio, y vino ante mí diciendo, heme aquí, envíame a mí, seré tu hijo, y redimiré a todo el género humano, de modo que no se perderá ni una sola alma, y de seguro lo haré, dame pues tu honra. Pero he aquí, mi hijo amado, que fue mi amado y mi escogido desde el principio, me dijo, Padre, hágase tu voluntad, y sea tuya la gloria para siempre. Pues, por motivo de que Satanás se rebeló contra mí y pretendió destruir el albedrío del hombre, que yo, Dios el Señor, le había dado, y que también le diera mi propio poder, hice que fuese echado abajo por el poder de mi unigénito. Y llegó a ser Satanás, sí, el diablo, el padre de todas las mentiras, para engañar y cegar a los hombres y llevarlos cautivos según la voluntad de él, sí, a cuantos no quieran escuchar mi voz. Ahora leeremos Abraham 3, el capítulo 3, los versículos del 22 al 26, que dice lo siguiente. Y el Señor me había mostrado a mí, Abraham, las inteligencias que fueron organizadas antes que existiera el mundo, y entre todas estas había muchas de las nobles y grandes. Y vio Dios que estas almas eran buenas, y estaba en medio de ellas. Y dijo, a estos haré mis gobernantes, pues estaba entre aquellos que eran espíritus, y vio que eran buenos. Y me dijo, Abraham, tú eres uno de ellos, fuiste escogido antes de nacer. Y estaba entre ellos uno que era semejante a Dios, y dijo a los que se hallaban con él,
Descenderemos, pues, hay espacio allá, y tomaremos de estos materiales y haremos una tierra sobre la cual éstos puedan morar. Y con esto los probaremos para ver si harán todas las cosas que el Señor su Dios les mandare. Y a los que guarden su primer estado les será añadido, y aquellos que no guarden su primer estado no tendrán gloria en el mismo reino con los que guarden su primer estado. Y a quienes guarden su segundo estado les será aumentada gloria sobre su cabeza para siempre jamás. Como subtítulo: ¿quiénes son las otras ovejas a las que se refirió el Salvador en Juan 10:16? Ahora leeremos Juan 10, el versículo 16, que dice lo siguiente: También tengo otras ovejas que no son de este redil, a aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Cuando el Salvador visitó las Américas, después de su resurrección, él explicó quiénes son sus otras ovejas. Ahora leeremos 3 Nefi 15, los versículos del 21 al 24, y a continuación leeremos también 3 Nefi 16, los versículos del 1 al 5, que dice lo siguiente: Y de cierto os digo que vosotros sois aquellos de quienes dije, tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo yo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Y no me comprendieron, porque pensaron que eran los gentiles, porque no entendieron que, por medio de su predicación, los gentiles se convertirían. Ni me entendieron que dije que oirán mi voz, ni me comprendieron que los gentiles en ningún tiempo habrían de oír mi voz, que no me manifestaría a ellos sino por el Espíritu Santo. Mas he aquí, vosotros habéis oído mi voz, y también me habéis visto, y sois mis ovejas, y contados sois entre los que el Padre me ha dado. Y en verdad os digo que tengo otras ovejas que no son de esta tierra, ni de la tierra de Jerusalén, ni de ninguna de las partes de esa tierra circundante donde he estado para ejercer mi ministerio. Porque aquellos de quienes hablo son los que todavía no han oído mi voz, ni en ningún tiempo me he manifestado a ellos. Mas he recibido el mandamiento del Padre, de que vaya a ellos para que oigan mi voz, y sean contados entre mis ovejas, a fin de que haya un rebaño y un pastor. Por tanto, voy para manifestarme a ellos. Y os mando que escribáis estas palabras, después de que me vaya, para que, si se da el caso de que mi pueblo en Jerusalén, aquellos que me han visto y han estado conmigo en mi ministerio, no le piden al Padre en mi nombre recibir el conocimiento, por medio del Espíritu Santo acerca de vosotros, como también de las otras tribus, de las cuales nada saben, estas palabras que escribáis se preserven y sean manifestadas a los gentiles, para que mediante la plenitud de los gentiles el resto de la posteridad de aquellos que será esparcido sobre la faz de la tierra, a causa de su incredulidad, sea recogido, o sea, llevado al conocimiento de mí, su Redentor. Entonces los reuniré de las 4 partes de la tierra, y entonces cumpliré el convenio que el Padre ha hecho con todo el pueblo de la casa de Israel. Con esto concluye Ven Sígueme 2019, para uso individual y familiar. Capítulo 17, Juan 7 al 10. Lección asignada del 29 de abril al 5 de mayo de 2019. Se titula Yo soy el buen pastor.